Hoy, la historia de un pueblo fantasma difícil de creer, Centralia. También, ¿cuál es el verdadero pulmón de nuestro planeta? Además, los más increíbles pronósticos para este siglo. Finalmente, las crueles historias sobre violaciones en la Segunda Guerra Mundial. Todo será difícil de creer. La ciudad central en Pensilvania, Estados Unidos, era una pequeña ciudad minera con importantes yacimientos de carbón, que proyectaba un gran crecimiento para el futuro. Esto hasta que en 1962 ocurrió un incidente que lo cambió todo por completo. Un incendio. Un incendio que después de más de 50 años aún no ha dejado de arder. Centralia. Es difícil de creer. Existen varias versiones sobre cómo inició aquel incendio, pero una de las más aceptadas es que en 1962 se contrató a 5 miembros del Cuerpo Voluntario de Bomberos para limpiar un basurero que se encontraba en una mina abandonada. Este ritual se hacía cada año antes de la conmemoración de una festividad nacional. Los bomberos le prendían fuego a la basura y no había más contratiempos. Sin embargo, este año fue distinto, debido a que el basurero se había cambiado de lugar a una zona cercana a un hueco de una de las minas. Así que los bomberos prendieron fuego a la basura y la dejaron un rato así. Pero, esta vez, el fuego no se detuvo, porque llegó hasta las minas, encendiendo el carbón del subsuelo. Otras fuentes dicen que el incendio ya había comenzado un día antes, cuando un camión tiró los desechos de otra mina en el basurero y esta comenzó a arder. Incluso, hay quienes piensan que fue una estrategia del gobierno para desalojar al pueblo y entonces quedarse con las minas, que podrían valer millones de dólares. Después del incendio, los habitantes del pueblo presentaron problemas de salud debido a los derivados del incendio que envenenaban el aire. Debido a los riesgos que representaba este pueblo, el gobierno federal de los Estados Unidos gastó $42 millones para reubicar a todos los habitantes del pueblo a otro lado. Pero algunos habitantes se negaron a salir. Hoy, de los 1,400 habitantes que había en 1962, tan solo quedan 12. Los intentos por apagar el incendio han costado millones de dólares, pero no han surtido efecto. Y se cree que Centralia seguirá ardiendo por 250 años más. Se calcula que la temperatura en el centro del incendio en Centralia podría superar los 540 grados Celsius. Pero este caso no es único como podría parecer. De hecho, existen incendios en el subsuelo en varios lugares del planeta. Tan solo en Estados Unidos se especula que hay más de 100 incendios en 21 estados del país. Y tan solo en el país de Indonesia podría haber unos 1,300 incendios de este tipo. Mientras que en China se calcula que los incendios consumen entre 10 y 200 millones de toneladas métricas de carbón anualmente, que es alrededor del 5% de su producción anual total. A ciencia cierta no se sabe cuál es el impacto que estos incendios de carbón en el subsuelo tienen en el medio ambiente. Pero científicos de Francia calculan que representan un 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Un 3% de dióxido de carbono total. Bueno, uno de los gases a los que se atribuye el cambio climático. Difícil de creer. Pregunto, ¿de dónde viene la mayor parte de oxígeno que respiramos? No, de las plantas no. Viene de los mares y océanos. Concretamente, lo produce el llamado fitoplancton. Aquí está. Un conjunto de microorganismos que utilizan la fotosíntesis para brindarnos, digamos, una fresca bocanada de oxígeno. Por lo tanto, el verdadero pulmón del planeta, como muchas veces lo decimos, no son las selvas, no,
son los océanos. Difícil de creer. Una idea muy popular es que las grandes extensiones boscosas como la taiga siberiana o selváticas como el Amazonas son los principales productores del oxígeno que nos es indispensable para respirar. Pero lo que realmente ocurre es que esas toneladas de oxígeno que producen las plantas durante el día, la mayor parte la consumen durante la noche cuando ellas respiran. Por lo que podríamos decir que la relación entre su producción y consumo está equilibrada. De esta forma, no quedaría oxígeno suficiente para los demás seres vivos del planeta, por lo que las moléculas de oxígeno que en este momento están dentro de nuestros pulmones, muy seguramente tuvieron su origen en el mar, en el proceso fotosintético de microorganismos autótrofos. Explico, en términos llanos, organismos que elaboran su propio alimento. Estos organismos son básicamente bacterias y algunas algas que se encuentran en la base de la cadena alimenticia. Por lo visto, merecerían el título de pulmón del planeta Tierra, aún por encima de las selvas y los bosques. Se dice que la verdad nos hará libres, por lo que no hay que confundirse. El que los bosques y selvas no son los principales productores de oxígeno del planeta para todos los seres vivos no significa que debamos talarlos y destruirlos de manera indiscriminada. A fin de cuentas, también están vivos y su papel para el equilibrio ecológico es fundamental. Hace unos 2.500 millones de años hubo lo que especialistas llaman la gran oxidación. Es decir, la atmósfera terrestre antes de esa época contaba con muy poco oxígeno y de repente comenzó a incrementar su porcentaje. No sabemos a ciencia cierta el por qué. La teoría más aceptada dice que fueron los microorganismos que habitaban en los mares los que comenzaron a producir este vital elemento hasta llegar al 21% de la masa total de la atmósfera, mismo porcentaje que se mantiene hasta el día de hoy. Pero ¿por qué las bacterias y algas comenzaron a hacer eso? No lo sabemos. Y es aquí donde se abre el terreno de la especulación, del misterio. Hoy sabemos que el aire que respiramos se compone de varios gases. Y el más importante para nuestra supervivencia, nos lo han dicho en la escuela, es el oxígeno, que constituye un 21%. Ahora, también está el nitrógeno, que ocupa un 78%, y el poco menos del 1 restante es una mezcla de unos 15 gases distintos. Si bien los cálculos no son absolutos, los científicos estiman que cada vez que respiramos entre un 50% y un 85% del oxígeno que transportan nuestros glóbulos rojos por todo el cuerpo, tiene origen marino. Y como vemos, aunque sea en una parte menor, el resto del oxígeno es producido por las plantas y por ello es importante recordar que nuestro planeta no es una cosa de la cual nos alimentamos. No, es un conjunto de organismos y fuerzas que trabajan en armonía, en equilibrio, en equipo para sustentar la vida. Existe quien asegura que la vida misma comenzó junto con el planeta. Es decir, el planeta vive y respira en todos y cada uno de los seres vivos que lo habitamos. Una vez más, es importante recordar que estamos en un momento trascendental, ¿sí?, para la historia de la humanidad, y que las acciones que emprendamos hoy, en este momento, salvarán nuestro futuro, o de lo contrario, lo condenarán. Difícil de creer. Pregunto, ¿en qué año se escribió por primera vez sobre la electricidad? A. 660 a.C. B. 1820 o C. 1910. ¿En qué año se escribió por primera vez sobre la electricidad? A. 660 a.C. B. 1820 o C. 1910. La respuesta es A. Desde el año 660 a.C., un filósofo griego se animó a escribir sobre el tema. Difícil de creer.
En la naturaleza, los animales que se encuentran hasta arriba de la cadena alimenticia, por ejemplo, los leones, generalmente tienen poblaciones de 20 millones de individuos, generalmente. Ahora, comparemos este número con el de los seres humanos, animales que también nos encontramos hasta arriba de la cadena alimenticia. Hace 200 años éramos en todo el mundo 1.000 millones de personas. Hoy día somos 7.000 millones y se cree que al terminar este siglo llegaremos a la cifra de 10.000 millones de personas. ¿Lo escucharon bien? 10.000 millones. Es impresionante nuestra capacidad para crecer, pero también eso traerá consecuencias y cambios radicales. Pregunto, ¿cuáles serán estos cambios del siglo XXI? Difícil de creer. En la actualidad, China es el país más poblado del planeta, pero eso cambiará en muy poco tiempo porque en ese país la tasa de nacimientos está bajando. En cambio, en lugares como la India o África, va en aumento. Un ejemplo, en África, las mujeres tienen en promedio 7 hijos, por lo que antes de que termine el siglo XXI, este continente será el más poblado de la Tierra. Esto, por supuesto, ocasionará más problemas al de por sí devastado continente negro, ya que los recursos naturales y el agua son escasos, muy escasos. Esto se une a las muchas veces predicha guerra por el agua. Así es, nos estamos acabando el líquido vital y en el futuro solo empeorará todo. Con el aumento de la población y el crecimiento de las ciudades, la obtención de agua será más complicada y mucho más cara, llevando a una guerra literal entre los países con acceso al líquido contra los que no lo tienen. Volvamos al caso de África. En Somalia, por ejemplo, uno de los países más pobres de la Tierra, la población ha crecido más de 5 veces más en el último medio siglo. Al mismo tiempo, las lluvias han disminuido en un 25%. En otras palabras, más población, menos agua. La receta para el desastre. A nivel global, hasta hace unos 10 años, la población que vivía en el campo superaba a la población que vivía en las ciudades. Luego, esta cifra se emparejó. Hoy, sin embargo, el porcentaje de gente que vive en las ciudades ya superó a los habitantes de zonas rurales. Y esta tendencia seguirá. Los expertos calculan que para el año 2050, unas 6.500 millones de personas vivirán en las ciudades. O lo que significa que de aquí a 40 años, cada 5 días, aparecerá una nueva ciudad con más de 1 millón de habitantes. El problema es obvio de nuevo. La falta de recursos, como el que vemos en la Ciudad de México, respecto al tema de la falta de agua, se volverá más común. Con la mega urbanización, las ciudades tienden a ser más desordenadas, con mayor crimen y peores servicios públicos. Además, se da un fenómeno que preocupa a los investigadores y tiene que ver con la resolución de conflictos. Explico. En el campo, por ejemplo, los problemas entre individuos o grupos suelen resolverse de manera tradicional, casi siempre en el momento y sin implicar una escalada en la pelea. En la ciudad, los conflictos estallan sin control. Esto suele verse en ciudades africanas o incluso en nuestro propio país, donde incidentes leves de tránsito pueden llevar a la muerte a sus participantes. Esto es conocido como conflicto urbano y a veces, escúchenlo bien, puede degenerar en una verdadera guerra. Para mantener a estas megaciudades y a su población no bastará la energía que producimos en este momento. Por lo tanto, hay que buscar nuevas fuentes de dónde extraerla. El problema es que hasta ahora nadie se ha puesto de acuerdo en qué debe ser. Por ejemplo, las reservas de petróleo se agotarán en este siglo y la energía nuclear ha mostrado que a pesar de ser eficiente, es peligrosa, riesgosa. ¿Cómo sucedió? Con el accidente de hace un par de años en Fukushima, Japón. Se sigue experimentando con energía solar y con otros métodos, como uno que aprovecharía el dióxido de carbono para que dejara de ser un desperdicio.
Finalmente, hemos sido testigos de la extinción masiva de muchas especies y desgraciadamente esto no terminará. Al contrario, será mucho más grave. La sobrepoblación, el calentamiento global causado por nosotros y nuestro crecimiento como población harán que de manera irremediable desaparezcan más animales y plantas que nunca. De hecho, los científicos dicen que ya estamos en una etapa de extinción masiva similar a la era que acabó con los dinosaurios. Calculan que en los próximos 1000 años, que a lo mejor suena mucho pero no lo es tanto, un 75% de todas las especies de animales y plantas, repito, un 75% de la fauna y flora que conocemos habrán desaparecido. ¿Se puede hacer algo contra esto? Hoy parece algo complicado y quizá para nuestra generación ya es demasiado tarde, pero no perdamos las esperanzas. Quizá nuestros hijos o nietos puedan enmendar el camino. De hecho, lo tendrían que hacer. Difícil de creer. Los mayas solían usar nidos de avispas como armas durante sus guerras. ¿Qué hacían? Los arrojaban como si fueran bombas. Difícil de creer. Las violaciones de mujeres fueron una constante en la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Muchas de las víctimas eran violentadas con la intención de ganar poder. Sus agresores creían tener derechos sobre el cuerpo de ellas y sus acciones eran motivadas por el odio, por el fanatismo y la venganza. Conozcamos las agresiones sexuales más brutales en este periodo. Difícil de creer. Una de las páginas más oscuras fue la violación de 2 millones de mujeres alemanas y el asesinato del 10% de ellas. Esto por parte de militares de la Unión Soviética. Algunas de las víctimas fueron violadas unas 70 veces, al grado de que muchas intentaron matar a sus propias hijas para que no corrieran con la misma suerte, o atentaron contra sus propias vidas para terminar con tan hondo dolor. Hubo agresores que, al no aguantar los traumas de la guerra, se convirtieron en sádicos justicieros contra toda persona que consideraban un obstáculo para alcanzar dominio en sus tácticas bélicas. Testimonios condensados en el libro Berlín, la caída, dan cuenta de estos horrores entre 1945 hasta 1949. Una de las que sufrieron esa crueldad fue Johanna Clara Eleonore, mejor conocida como Hannelore Kohl, por haber sido esposa del ex canciller Helmut Kohl. Ella fue violada de forma multitudinaria a los 12 años de edad, luego de que junto a su mamá no pudo escapar en un tren con destino a Dresde. Tras consumar la agresión, fue aventada por una ventana como trapo viejo. A raíz de ello, su vida estuvo llena de desgracias. Finalmente, su devastadora experiencia la orilló al suicidio. También durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses abrieron burdeles. Esto para satisfacer los deseos carnales del ejército imperial. Miles de jóvenes coreanas, chinas o filipinas se vieron obligadas a prostituirse, luego de ser secuestradas o engañadas con falsas promesas de trabajo. Este hecho permaneció oculto hasta 1991, cuando la coreana Kim Hak-sun contó su cruda experiencia. Siguiendo con las dramáticas historias de las alemanas está la de Anna Sedig, una chica embarazada que al intentar huir del horror de la guerra junto a su hijo de 1 año de edad, cayó en manos de los rusos. Fue ultrajada por unos 15 soldados en un refugio antiaéreo. Ella describió el suceso como si estuviera muerta en vida. Otra mujer que dio su testimonio de forma anónima aseguró que mató a un soldado con su propia arma, mientras él trataba de abusar de su mamá. También se dieron casos frente a los esposos o familias de las víctimas. Un gran número de las que sobrevivieron guardaron su secreto por años, incluso por siempre. Otras más señalaron que contrajeron infecciones de transmisión sexual o resultaron embarazadas. Pero las que continuaron con el curso de la gestación dieron en adopción a sus bebés por vergüenza. De hecho, en 1946, 3% de los niños nacidos en Berlín eran hijos de soldados rusos,
Soldados cobardes, crueles, que habían violado a mujeres alemanas. Soldados, hijos de soldados, muchos de los cuales cargan con el hecho de haber sido producto de esta barbarie. En Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia o Hungría hubo agresiones sexuales similares. Tan solo en Budapest, capital de esta última nación, fueron violadas por los rusos 50.000 mujeres. Y para colmo, hubo rusas que también fueron víctimas de violación por los efectivos soviéticos. Los rostros de los violadores se contaron por cientos, y en este oscuro conteo, los alemanes tampoco fueron la excepción. Uno que destacó por su sadismo fue Oskar Dirlewanger, comandante alemán de la SS durante la Segunda Guerra Mundial. Fue reconocido por sus brutales métodos en la matanza de Wola en Varsovia. Esto entre el 5 y 8 de agosto de 1944, catalogándose como la peor masacre en la historia de aquel país, en Polonia, por sus casi 30.000 víctimas mortales. Al frente de la unidad SS, Oskar, este militar ordenó incendiar casas, violar a sus residentes y atacar pacientes en los hospitales. Una de sus peores locuras fue la responsabilidad por la muerte de cerca de 200 niños de entre 4 y 10 años de edad, muchos de los cuales también fueron abusados antes de quitarles la vida. Por si no bastara, en unos 200 poblados europeos, Oskar encabezó otra serie de matanzas. Muchos de los afectados terminaron siendo usados como escudos humanos. La enfermiza actividad de Dirlewanger se detuvo cuando Adolfo Hitler ordenó deportar a los civiles capturados a campos de concentración o dispuso utilizarlos para realizar trabajos forzados, mientras que algunos integrantes de la SS se dieron a la tarea de recoger los cadáveres y quemarlos. Esto para destruir la evidencia de los crímenes alemanes. Sin embargo, el genocidio ha quedado sellado en las páginas más vergonzosas de la Segunda Guerra Mundial. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.